Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Diversas Perspectivas. Estoy demasiado emocionada de estar aquí de nuevo por aquí en este podcast, un nuevo episodio más y esta vez traigo un tema que me gusta mucho y tenía rato como queriendo venir a traerlo, pero definitivamente Dios espera hasta que creo que uno lo pueda integrar muy bien para poder darlo. Y lo van a entender mucho mejor porque está basado en un versículo que me ha estado como ministrando desde hace rato. Y quiero que empecemos por acá porque esa va a ser como la base de todo el episodio. Y el versículo es Lucas 16:10. En la nueva traducción viviente dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y wow, yo creo que empecemos por aquí porque creo que nunca había tenido un versículo que me llegara tanto y me moviera tanto y me hiciera cambiar tanto de manera de pensar así como tan de inmediato. Hay muchos versículos que sí me suenan demasiado, pero creo que que puede sonar muy básico y que creo que muchas personas pueden conocerlo y ser como muy del común, por así decirlo, pero a cada persona yo creo que le llega diferente y a mí ese versículo en específico me llega muy muy diferente y también siento que es por las temporadas y las situaciones por las que uno pasa. Y yo creo que todo tenemos que empezar por entender que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da, ¿cierto? Nosotros somos administradores del tiempo que Dios nos da, del dinero que Dios nos da, de las cosas, de absolutamente todo lo que tenemos, porque hay que empezar por entender de que nosotros no somos dueños de nada. Sí, hay que bajarnos de esa nube de que nosotros somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestro tiempo. Eso es lo que nos ha querido vender todo el crecimiento personal y todas estas, como todo esto lo que pertenece al New Age, de que tú tienes el poder y tú puedes lograr absolutamente todo y tú creas tu realidad y tú lo diseñas. No, tenemos que entender que todo parte de Dios, Dios es la fuente y es en las fuerzas de Él y esto lo he repetido muchas veces y finalmente no somos dueños de nada. Él nos da cosas y nosotras lo administramos. Entonces tenemos que empezar porque somos administradores, para que entendamos como todo lo que quiero comunicar es que nosotros somos administradores de lo que Él nos da. Y aquí yo quiero traer un ejemplo, empezar por el ejemplo que más me ha tocado. Muchos saben y los que son nuevos y no saben lo voy a contar porque siempre he sido como muy abierta en ese sentido de comunicar toda mi realidad y es que yo aún no vivo de mi negocio. Sí, ese siempre ha sido el objetivo y ha sido sostenerme a partir de mi negocio y he pasado por muchos trabajos que eso sí no lo voy a contar porque ya hay episodios contándolo más a profundidad, en mi sitio web también lo puedes encontrar, está en mi Instagram, he hecho capítulos y episodios acerca de lo que me ha enseñado cada trabajo y todo esto y por eso es que me dedico a enseñar sobre cómo organizarse y cómo saber aprovechar el tiempo. Pero a lo que voy es que siempre he tenido trabajos y a la par he tratado de emprender o he emprendido y esta no ha sido la excepción. Yo sigo teniendo un trabajo paralelo que me ayuda a sostenerme y me da esa tranquilidad de no tener que meterle toda la presión a mi negocio mientras este me sostiene. Entonces, ese trabajo paralelo no tiene un horario fijo. Yo hago entregas en Walmart, a veces hago Uber y eso me da como esa libertad de tiempo de decidir a qué hora salgo, a qué hora termino, si quiero parar, o sea, yo decido mis horarios, pero sigue siendo un trabajo, ¿cierto? Entonces, yo he pasado por trabajos de mesera, de bartender, de housekeeping, he pasado por diferentes trabajos y siempre me frustró el no poder llegar a dedicarme de lleno a mi negocio, porque yo me disfruto demasiado estar en mi hogar, en mi casa, también me disfruto demasiado avanzar en mi negocio, estar sentada en el computador, trabajando, dando, y lo hago, y la verdad lo hago y le dedico mucho tiempo a esto, pero a veces cuando me tocaba frenar ese trabajar que me apasiona tanto para salir a trabajar, a conseguirme la papita, a hacer dinero, que ese es el dinero que me hace sostener durante el mes,
pues me frustraba demasiado. Pero siento que este versículo me ayuda muchísimo, específicamente en esta área de tener un empleo y de salir a trabajar en Uber o en Walmart, porque siento como si Dios me dijera que aprenda a administrar esa área en lo poco, porque es que en realidad no es lo poco, o sea, hay trabajo. Tenemos que empezar también por eso de ser agradecidos, agradecidos con lo que tenemos. Hay personas que están buscando empleo, que no tienen trabajo, que, o sea, como que están en una situación de verdad preocupante y gracias a Dios yo tengo un trabajo, que tengo una residencia con la que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces empecemos por ahí. Pero entender que sí, de pronto yo no estoy en la situación que quiero estar todavía y en la situación deseada y yo creo que nunca se va a llegar a esa situación porque cada vez que lleguemos ahí vamos a querer algo más, pero me refiero a que obviamente mi situación ideal en este momento sería poderme quedar todo el tiempo en la casa y trabajar en lo que yo en lo que soy buena y en lo que quiero, pero ahora esa no es la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que me dice Dios? Y es como aprende a ser buena en lo poco para que lo seas en lo mucho, para que seas bueno en lo poco, que en este momento lo poco que sería es salir a trabajar, a entregar órdenes de comida, para que cuando ya, ¿cuál es mi situación ideal? Estar en la casa trabajando para cuando ya llegue esa situación yo lo sepa hacer y lo sepa administrar de la mejor manera, ¿sí? Entonces ese es el paralelo que quiero hacer y sobre todo en esta situación que es la del trabajo que me ha ayudado tanto a pensarlo así, de que a veces nos quejamos demasiado por la situación en la que estamos, pero no pensamos de que estamos viviendo el proceso que Dios quiere que vivamos para que aprendamos a ser mejores personas y aprendamos a administrarlo de una mejor manera, para que cuando llegue ese punto que va a llegar, porque Él nos quiere ver avanzar, Él no nos quiere ver estancados en algún lugar, pero Él nos hace atravesar el proceso para que cuando lleguemos ahí ya sepamos cómo hacerlo. Otro ejemplo súper sencillo y sé que es muy común y es el del dinero. Nosotros también somos administradores del dinero, ese dinero no es de nosotros, Él nos los da y nosotros aprendemos a administrarlo. Entonces esto también ha sido otra área que he trabajado fuertemente y ha sido con la administración de las finanzas y siento que eso es un pilar demasiado importante en la vida de todas las personas que deberíamos aprender a administrar el dinero y siento que es un área que ha sido débil en mi vida y no porque no me ingrese dinero, sino porque se me va muy rápido y eso es falta de administración, de una buena administración. Y yo siento que cada vez que nosotros no tenemos esa situación ideal es porque Dios nos está cuidando. Dios es un padre y Dios nos está cuidando de que Él sabe, Él nos conoce, Él sabe de que nosotros somos capaces y yo sé que si Dios me diera más, yo sé no, Él sabe, pero yo también sé de que si Él me da más, yo no voy a saber qué hacer con eso y de pronto voy a cometer un error o va a ocurrir una desgracia, o sea, como que Él me está protegiendo antes y me está cuidando porque Él sabe que todavía yo no sé administrar eso. Él nos está cuidando, entonces también veámoslo así. Cuando de pronto no tenemos, no estamos o no nos da lo que queremos, porque nosotros queremos muchas cosas, pero cuando no nos da lo que queremos es entender que Él nos está protegiendo de que lo administremos mal y antes vaya peor la situación. Entonces a mí me ha servido mucho verlo así y esto me ha ayudado mucho en el sentido de que estoy siendo muy sincera conmigo misma y cuando me estoy quejando y cuando me pillo que me estoy quejando digo, ok, bueno Dios, yo te voy a demostrar que sí voy a ser buena administradora con esto poco que tengo. De hecho, eso no es, o sea, es que no es nada ilógico. De hecho, con la mentora de finanzas que yo estoy llevando todo este proceso, ella me lo decía, Valen, es que cuando tú ganes más, así ganes más, igual se te va a ir así. Igual si ganas $5,000, vas a gastar esos $5,000 de la misma manera que gastas lo poco que tienes. Entonces, no es si tienes mucho, si tienes poco, es lo sabes administrar. Entonces, de verdad, he aprendido mucho a ponerme hasta como meta y como reto personal de decir,
voy a aprender a administrar esto poco que tengo, porque yo sé que cuando lo logre, yo sé que Dios me va a poner en una situación donde pueda recibir más y aprenda a administrarlo y así reciba más y aprenda a administrarlo nuevamente, porque Él no me va a querer dar un montón de dinero cuando yo ni siquiera sé administrar el poco que tengo. Y otro ejemplo reciente que les quiero contar, y muy reciente porque literalmente sucedió hoy, y es que estaba acompañando a una comunidad de traders en una sesión privada y justamente les leí el versículo porque es que de hecho yo lo tengo en el fondo de pantalla de mi celular. Yo lo tengo porque lo necesito recordar constantemente cuando me esté quejando, cuando de pronto esté frustrada por la situación actual. Y se los leí porque precisamente lo estábamos viendo con el calendario y con el tiempo. Hay personas que tienen un empleo con horario fijo y esas personas siempre están, bueno, las que quieren emprender siempre están deseando renunciar o tener más tiempo para dedicarle a su emprendimiento. Entonces mi respuesta siempre era, ¿qué puedes hacer con lo que tienes ahora? ¿Qué puedes hacer con las pocas horas que tienes en la semana? Porque sí, es la realidad y es que el empleo ocupa la mayor parte de horas en la semana. Entonces te quedan menos horas en la semana, por decirlo así, para ti o para lo que quieres emprender o para tu familia, etcétera, etcétera. Pero esas pocas horas que te quedan, ¿cómo las estás administrando? ¿Cómo las estás aprovechando? ¿Qué uso les estás dando? Porque muchas personas se quedan de brazos cruzados y dicen, no, pues cuando renuncie, ahí sí me dedico a lo que quiero hacer, o ahí sí atiendo a mi llamado. Pero ¿por qué no comienzas desde ya con lo que tienes ahora? Nuevamente, ¿qué puedes hacer con lo poco? Si eres fiel en lo poco, lo serás en lo mucho. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser fieles en lo poco? Esas pocas horas que tenemos al día porque tenemos un empleo, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo ya? ¿Qué puedo hacer con lo que Dios me dio? Y con lo que tengo en este momento, porque eso no significa que así va a ser siempre, no significa que porque tengo pocas horas al día libres, entre comillas, para dedicárselo a lo que quiero hacer, no significa que esa va a ser mi realidad siempre, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo hoy? Y esto no es nada ilógico, de verdad que podemos tener miles de ejemplos con lo que sucede en aquí, en la tierra, en la realidad. Cuando consigues un empleo, tú entras a un empleo y no ahí mismo te ascienden. Primero ellos miran que tú sepas administrar y las habilidades que tú dijiste que tenías y cómo trabajas y cómo es tu trabajo en equipo y cómo es tu funcionamiento para que así te asciendan y subas a otro nivel. Lo mismo sucede cuando estamos pequeños. Llega una edad en que nos comienzan a dar un billete, luego otro, para saber cómo comenzamos a administrar ese dinero, porque ya tenemos cierta edad en la que podemos ser responsables frente a eso. Lo mismo cuando nos vamos de casa, no nos vamos de casa a los 5 años, tenemos que esperar a cierta mayoría de edad o a cierta edad para salir de casa. Bueno, yo salí a los 16, pero sí tiene como todo un proceso y un orden, y Dios es un Dios, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces, hay que confiar en el proceso y confiar en que Dios tiene el mapa grande. Ay, me emocioné. Pero Dios tiene el mapa grande, tiene todo el rompecabezas. Nosotros tenemos una mirada tan limitada. Nosotros solo vemos una partecita de ese rompecabezas, pero Dios tiene toda la mirada y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces es confiar de que si estamos viviendo un proceso es porque ese proceso es el que tenemos que atravesar para seguir como a ese siguiente paso, pero siendo fieles y siendo buenos administradores con lo poco que tenemos. Pero ejemplos sí lo podemos seguir encontrando de muchísimas maneras. Ahora, acá hay algo que quiero resaltar y es que algo que me ha ayudado muchísimo a mí a cambiar como toda esta percepción y a vivir como un poquito más tranquila y más alejada de la queja es hacerme la pregunta de yo cómo puedo honrar a Dios con esto. Ejemplo, y esto es una realidad y lo tengo que decir, a veces en mi trabajo, todos los trabajos tienen pros y contras, y a veces en el trabajo, pues que es salir, manejar, entregar órdenes, pues el clima es algo que uno no controla. A veces está lloviendo, a veces hay tormentas de nieve, a veces el clima es muy cambiante y a mí me ha tocado muchas veces entregar órdenes lloviendo, nevando, etcétera. Y entonces, a veces, en las noches, yo trabajo tipo hasta las 10 11 de la noche
Y una vez, un día hace poquito me pasó, porque esto también ha sucedido hace poco y por eso lo quiero compartir acá. Y es que estaba lloviendo y yo tenía que entregar una orden. Contexto, mini paréntesis, acá las casas en Nueva York tienen mucho la costumbre de construir como mini apartamentos detrás de las casas o a veces en los sótanos que se llaman basement, ahí construyen apartamentos y los rentan. Entonces no es solo la casa familiar, sino que también por detrás de la casa hay un apartamento, abajo hay otro apartamento donde viven personas diferentes, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces, a veces en la aplicación a ti te ponen como entrega en la puerta delantera o entrega en la puerta de atrás o entrega en la puerta del basement de abajo, pero tienes que dar la vuelta y bajar y eso es oscuro. Entonces, a veces, pues de noche es oscuro y aparte estaba lloviendo ese día, entonces me pusieron que entregarle la orden por la parte de atrás. Yo tengo que abrir como un gate y pasar, entonces a mí a veces me da mucho susto por ser mujer. De hecho, le compartí la ubicación a Santi hace poco porque dije, a mí me llega a pasar algo y él no sabe dónde yo estoy y de verdad es peligroso. Entonces a mí muchas veces me da susto. Y lloviendo, pues la verdad me da mucha pereza tener que mojarme para ir a entregar una orden por detrás de la casa. Entonces a veces yo opto por decir, no, yo la dejo al frente y que la persona salga y la recoja, pues en la puerta de adelante. Y entonces en estos días me pasó que iba a ir, estaba lloviendo, estaba de noche y yo quería dejar la orden en la puerta de adelante, no atrás. Y lo iba a hacer y el Espíritu Santo me recordó cómo yo puedo honrar a Dios en esto. Y es no pensar que eso lo estoy haciendo por mí o por otra persona, se lo estoy haciendo a Dios. Y lo que le hacemos a otras personas es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios. Entonces, yo cada vez que estoy trabajando o algo, yo me pregunto cómo puedo honrar a Dios con esto. Y lo hice bien. Y lo terminé haciendo bien. Abrí el gate, me fui hasta allá, lo entregué porque yo dije, Dios, esto es para ti. Entonces, eso es un ejemplo literalmente de la vida real, de cómo el Espíritu Santo ha comenzado a transformar mi pensamiento y me ha ayudado a actuar de mejor manera con el solo pensar de yo cómo puedo honrar a Dios con esto. Y de hecho, más adelante en el versículo dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar con lo que es de ustedes? Ahí está en Lucas 16:12. Entonces miren que yo creo que ese es el ejemplo perfecto para eso. Cuando yo le estaba haciendo un pedido a otra persona, se lo estaba entregando a esa otra persona, pero si yo se lo hago así como a medias, como de mala gana o como, no, es que yo me estoy mojando, entonces, ¿cómo me van a confiar lo que es mío? Empecemos por hacerlo bien con las otras personas. Y también les quería mencionar otro ejemplo acá porque me pareció maravilloso y es que ahora estamos viviendo la cuarta edición de The Big Game. Productividad evolucionó a The Big Game, por si antes tú lo conocías así, pues ya evolucionó y creo que ya lo había contado. Pero resulta que estamos ya pasando a la cuarta semana de 6 y una de las planners hizo un comentario en celebraciones y logros en la comunidad de WhatsApp, celebrando sus pasos, estábamos súper contentas y mencionó algo que me encantó y lo quiero decir acá. Y dijo, hoy en mi oración de la mañana le dije a Dios que ante la pregunta, ¿qué has hecho con el tiempo que te di? No quería llegar con la vergüenza de decirle, estuve en redes. Así que le pedí que me ayudara a manejarlo sabiamente. Y a mí me encantó esa pregunta. ¿Qué has hecho con el tiempo que te di? Y quiero que tú te la preguntes y de hecho yo la pegaría en un post-it. Que te imagines que Dios te preguntara, ven, ¿y tú qué hiciste con el tiempo que yo te di? Porque el tiempo son todos los años que tú vas a vivir o que tú viviste. Y que Dios te pregunte, ven, ¿tú qué hiciste con el tiempo que te di? Tú le digas, no, pues Dios, es que, no, pues es que mucho trabajo, me la pasé trabajando, entonces tuve que estar aplazando el llamado que tú me diste, porque es que la verdad no encontré tiempo, y a veces pues sí perdía mucho tiempo en redes sociales, porque pues decía que 15 minutos, pero la verdad es que se me iba por ahí 3 horas,
scrolleando, comparándome con otras personas, Dios, perdón, pero es que sí, es que no, la vida es dura y pues no, es que también me daba temor salir a hablar porque pues no confiaba en mí y pues así fui aplazando el llamado que me diste. O sea, ¿a ti te gustaría decirle eso a Dios? Me imagino que no. Entonces, esto no está muy lejos de la realidad. Tú no te tienes que morir para irle a decir a Dios y a rendirle cuentas a Dios frente a esa respuesta. Tú lo tienes, tú le puedes hablar, tú le puedes rendir cuentas cada día, porque Él está ahí, pegadito a ti, escuchándote, viéndote lo que estás haciendo con el regalo tan enorme que te da, del tiempo que te da cada día. Esto no está muy lejos de la realidad. Esto es una realidad. Porque quizás no escuches su voz audible preguntándote, ven, ¿qué estás haciendo con el tiempo que te estoy dando? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? No escuchas su voz audible, pero Él está ahí. Él te está viendo, te está escuchando en todo momento. Y tú también lo puedes hacer y le puedes hablar en todo momento. Otro ejemplo, ya para ir cerrando, que quiero dejarles, y por eso es que es tan impresionante lo que ha causado como este versículo en mi vida, y es que algo muy lindo que he vivido con Santi es que nosotros hemos empezado desde cero. O sea, literalmente cuando estuvimos en Florida, nosotros nos hemos mudado por ahí 4 veces. Y antes de estar en este lugar, nosotros estuvimos viviendo en una habitación, literal en 4 paredes, en una habitación súper pequeña, y ahí estuvimos viviendo un buen tiempo. Y luego nos pasamos para este lugar que no es una casa, no es una casa grande, es un mini apartamento, la verdad es pequeño, pero ha sido de gran bendición y nos sentimos muy cómodos y muy agradecidos por estar acá porque entendemos que es un proceso y que esto no va a ser para siempre, que luego podemos llegar a estar en un apartamento más grande, luego en una casa, en fin. Pero a lo que voy con esto es que yo desde que llegué aquí, yo he intentado hacerlo hogar. Entonces he estado cada vez que tengo la oportunidad, como que le digo que compremos algo y yo me encargo así como de la decoración y de hacerlo como un espacio ameno. Por ejemplo, este mueble no existía. Yo lo quise comprar para que tuviera un espacio aparte, para tener mis espacios de intimidad con Dios, para grabar estos episodios. Entonces, literalmente en este espacio donde yo estoy, en este espacio está la cocina, en este espacio están los escritorios, en este espacio está todo. O sea, no vayan a creer que esto es literalmente la casa, no. Esto es un espacio pequeño, aparte está la habitación. Pero en estos días que lo estaba leyendo, se fijan las pocas cosas que luego los serás en las grandes, y es que a veces a mí me entra mucho afán y mucho deseo de ya poder mudarnos, de ya poder estar en un espacio más grande, porque a mí me encanta estar en la casa, a mí me fascina, a mí me encanta decorarla, me gusta, me emociona tener un espacio agradable. Entonces, a veces como el espacio es tan pequeño, se limita a poder comprar otras cosas porque no podemos comprar un mueble más grande, no podemos comprar muchas otras cosas que en una casa normal se pueden hacer, pero como el espacio es tan reducido, pues aquí no se puede hacer. Entonces digo, qué rico poder ya tener la oportunidad de pasarnos a un lugar más grande. Pero la realidad es que en temas económicos todavía no nos da. Y esa es una realidad que hay que aceptar ahora. Entonces, con ese versículo es como, listo, valen. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer ahora con lo poco que tienes? Nuevamente, a mí me gusta hacerlo en comillas porque en realidad no es poco y hay que ser agradecidos, pero para nosotros cuando lo vemos poco es como, listo, ¿tú cómo puedes ser fiel en esas cosas pequeñas? Y lo que hice fue que, y lo que he hecho en realidad, es que como les dije, cada vez que tengo la oportunidad compro una cosita, compro la otra para hacer un espacio demasiado agradable. Y hace poquito hice un pedido para hacerle otro level up como a la casa, y de hecho aquí yo no iba a grabar este episodio hasta que llegara porque compré un cuadro para que vaya acá atrás, súper lindo, y otras cositas que tengo pendientes para poner pero que no han llegado. Pero me emocionó mucho hacer ese pedido, porque más que consumismo y que estar comprando cosas, yo lo veo por el lado de listo, no puedes estar en un espacio más grande, pero puedes hacer de este espacio pequeño algo mucho más agradable, que ya está agradable y me encanta, pero sí hay ciertas cosas que se pueden ir moviendo
y agregando que suman y que le dan vida a este espacio, porque al final y al cabo es el lugar donde mayor tiempo yo estoy pasando, donde duermo. De hecho, ayer dormimos, yo sentí que dormía en una nube porque yo me obsesioné con tener mi cama como si fuera la de un hotel, y ya se está logrando. Y son cosas pequeñas que hacen la diferencia. Entonces, les quería contar ese ejemplo porque siento que va muy amarrado a el qué puedes hacer con lo que tienes ahora. ¿Y por qué va amarrada con esto? El sencillo ejemplo de que les dije, yo no iba a grabar este episodio hasta que no tuviera el cuadro ahí atrás. Porque dije, es que con el cuadro se va a ver más lindo, porque entonces el espacio y esto y lo otro. Y dije, hazlo con lo que tienes ahora, y después cuando tengas el cuadro grabas otro episodio y ya va a estar el cuadro ahí. Y esto es un ejemplo muy bobo, pero esto pasa muchísimo en la vida de todas las personas, y no solo con esto, también con ese llamado que tienen y que no son capaces de ir y hablarlo y darlo por la perfección, pero una perfección disfrazada de miedo, del miedo al éxito, del miedo al temor, de que es que puede pasar esto y entonces no, tiene que estar listo. No, empieza con lo que tienes ahora, y con lo que sabes ahora, que cuando tú sepas más y tengas más, pues lo haces mucho mejor. Pero si no, nunca vas a empezar. Es que no. Yo no hubiera sacado un montón de cosas y no le hubiera dado un montón de cosas a las personas si no hubiera empezado. Y eso es lo más importante. No seas egoísta, no solo pienses en ti. Piensa en todas las personas que están esperando para que tú les des eso que Dios te dio a ti. Dios te dio un don, Dios te dio una habilidad. Y tú estás siendo egoísta al guardártelo y no llevándolo a otras personas. Por eso digo que no solo se trata de ti, se trata de lo que puedes impactar en las demás personas, de que Dios te permitas ser canal para que Dios te use, que te permitas ser instrumento para que Dios te use de la manera en que te quiere usar, pero tú estás bloqueando ese canal al no salir, al no moverte con lo que sabes y con lo que tienes ahora. Yo tengo miles de ejemplos en mi vida de cómo he salido con lo que tengo. De hecho, el journal fue hace poquito, yo les grabé un episodio de todo el trabajo interno y todo lo que tuve que hacer para que saliera. El empaque. El empaque, mi mamá lo hizo literalmente. Fuimos, compramos el papel, lo cortó, lo midió, lo pegó. Si lo hubiera mandado a hacer, me hubiera salido mucho más caro, y yo no tenía ese presupuesto, que de pronto para la segunda edición sí lo voy a tener, pero en ese momento no lo tenía. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? Ah, listo, lo que podemos hacer es ir a comprar un papel, medirlo, cortarlo y que mi mamá los haga. Esa es la solución. Y a mí siempre me gusta decirles, no se queden ahí, es como que digan, listo, no tengo esto, pero ¿qué sí tengo? ¿Qué puedo hacer con eso? Pero ¿cuáles son las posibilidades? Es como que yo siempre digo que donde hay voluntad hay un camino. Y si tú tienes la voluntad, es como, listo, ¿qué opciones hay? No se puede con esto, listo, no se puede con esto, pero no te quedes ahí. Es como, listo, con que sí se puede. Esto no se puede, con que sí se puede. Entonces sí, quería venir a compartirles eso que he venido reflexionando mucho en mi vida estas últimas semanas. Y el mensaje es muy literal y es lo que dice en el versículo, y es, si eres fiel en las cosas pequeñas, serás fiel en las grandes. Aplica para todo, 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 todo lo que tienes en este momento y todas las situaciones de tu vida. Siempre recuerda que en lo poco es donde se demuestra de qué estás hecho. Además, las oportunidades se dan en el movimiento. Y hay una frase que yo he escuchado y que me gusta mucho, y es, si quieres ver a Dios moverse, te tienes que mover tú primero. Hay que estarse moviendo con lo que sabes, con lo que tienes. No seas la persona que está bloqueando el canal que Dios quiere usar para llegar a más personas. Eso, eso era lo que te quería compartir. Espero que haya resonado algo contigo, que te haya plantado una semilla y que de ahora en adelante sigas viendo tu situación y dónde estás parado con otros ojos.
Nos vemos en un siguiente episodio. Me encantará saber qué piensas de esto, qué reflexionaste en los comentarios. Y nos vemos. Bye.